Muchos se afligieron porque el templo se cerró, pero la iglesia sigue en pie. Desde mi casa puedo adorar porque mi casa se convirtió en un templo. No podemos negar que en este proceso, en vez de menguar en nuestra vida espiritual, estamos sintiendo a Jesús cerca de nosotros y estamos creciendo porque estamos en línea con nuestro propósito, reinventando nuevas formas de hacer negocios, reencontrándonos con nuestra familia. En efecto, hemos encontrado nuevas formas y divertidas de convivir y amarnos, pero por sobre todo, hemos encontrado nuevas maneras de estar en línea con Dios. Hoy, reuniré a mi familia en mi propia casa. Tendré la oportunidad de vivir la experiencia de convertir mi casa en templo. No es tan grande el público, pero la Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Por eso hoy declaro que Jesús está aquí. Y de MBA te da la bienvenida a la transmisión de hoy. Y quiero agradecer a todos los que hacen un esfuerzo por estar en este tipo de ejercicio. Y si a usted está aquí en el salón, pues muchas gracias por estar. Y a usted que está allá en casita o donde quiera que se encuentre, pero está conectándose con nosotros, muchas gracias, de verdad. Nos compromete usted a que trabajemos de esta manera. Al fin de cuentas, llevarle una palabra. Y hoy estamos hablando de una palabra que algunos la vamos a conocer y algunos la conocemos ya. Y es la palabra salvación. Dije la palabra salvación. Salvación es una acción de Dios. Tenemos un texto bíblico y es Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Y dice en este versículo que, como ya dije, es tan conocido como quizás como la salsa que le echan al pollo. Bien conocido este pasaje. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Verdad que este pasaje es bien conocido? La paga del pecado es muerte. ¿Verdad que lo recordamos? Muchas veces lo hemos oído, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablando un poco sobre este pasaje, quizás tuviéramos que hablar bastante del contexto. Para comenzar, tenemos que reconocer que quien dijo estas palabras justo a los romanos fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo estaba haciendo hincapié sobre la importancia que tiene el comportamiento humano, pero ya dentro del campo religioso. Y es desde ahí donde se puede puntualizar el problema o la ruptura que hay entre el hombre y Dios cuando comete alguna situación difícil, pero también donde se nota el amor y la generosidad de Dios tratando de tomarse responsabilidades que a lo mejor no le convendrían. Y esto, si quisiéramos hablar un poco sobre eso, tendríamos que apartar un poco de tiempo para ver ese contexto. Pero quise que hoy tomemos de entradita la idea de meternos a ver algunas cosas y traigo, por ejemplo, al pensar en la palabra salvación. Al ir al diccionario, resulta que la salvación ha sido conocida dentro del cristianismo. Específicamente se dice que esa corriente del cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado. O sea, así la describen desde el cristianismo. La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado. Es que se menciona entonces que el pecado esclaviza, pero cuando se habla de esa liberación, tiene que ver con salvación.
Pero no solo eso, porque el pecado lleva a otra consecuencia y es la condenación. Si la persona ha sido liberada de esa esclavitud del pecado y de la condenación, entonces resulta para esa persona creyente la vida eterna con Dios dentro de su reino. Y aquí ya se puntualiza con el diccionario el concepto de lo que es salvación. Y si puntualizamos, cuando hablamos de lo que propicia nuestra salvación, tendríamos que llegar a la conclusión, que ya la hemos tenido muchas veces, que el sacrificio de Cristo hace posible, o sea, implica que al mismo Jesucristo se le llama Salvador. ¿Por qué se le llama Salvador? Porque es el personaje, es el ente, es el intermediario, que sin él el mundo no pudiera hablar de salvación. Nadie pudiera hablar de salvación. Entonces Jesucristo tomó el papel de rescatista. Y les pongo esa figura porque es mucho más fácil de aceptarla. ¿Saben ustedes qué hace un rescatista? ¿A qué se dedican los rescatistas? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A qué se dedica un rescatista? A salvar vidas. Entonces, eso justo fue lo que hizo Jesús. Entonces, ¿se constituye Jesús en qué? En un rescatista, en alguien que mete sus manos donde nadie las puede meter. Ya se pueden ustedes imaginar lo que significa que un bebé de 4 años esté dentro de una casa que se está incendiando. Y se llaman ¿a quiénes? A los bomberos para que lleguen y digan, pobrecito el niño. ¿O qué hacen los bomberos? Actúan, se meten y algunos se arriesgan a dar su vida por la criatura que está allá adentro. No importa que el fuego lo reciban ellos encima, ellos se meten porque la vida que está en riesgo tiene significado. Entonces, le puse ese cuadro para que se imagine usted como el bebé el niño de 4 añitos en una casa de paja incendiándose. Y usted no puede hacer nada por eso. Y tiene que llegar a alguien que se arriesgue a darlo todo por usted. Justo eso nos ayuda para entender el sacrificio y el amor del más grande rescatista que podemos hablar. Esto es Cristo Jesús. Entonces, de ahí es donde encierra la palabra salvación. Rescatar a alguien que está en alto riesgo. Porque ese alguien, número 1, es indefenso. Y número 2, es de alto valor. Entonces, como es de alto valor y es indefenso, necesita que otro venga a ayudarle para salir de esas llamas. Estoy comparándolo porque cuando se piensa en la condenación que se anticipa para el pecador, realmente se habla de un lago de fuego que arde, se habla de un castigo eterno. Entonces, el ser humano sin Cristo está condenado a ese castigo eterno. Entonces, Cristo, el rescatista, vino para interponerse y decir, no voy a permitir que los indefensos vayan a ese lugar. Haré algo por ellos. Y es donde Él apareció para dar su vida por nosotros. Por eso es que desde el cristianismo se piensa en que si hablamos de salvación, es la obra o la acción de Dios por medio de la cual nos arranca de las manos del pecado o del diablo para trasplantarnos o para pasarnos al camino de la esperanza de la vida. Y esto es Cristo Jesús o el reino de Dios. Tenemos que verlo allí. Por eso es que dice que la paga del pecado es muerte. Y esto está hablándose dentro de una sentencia. Luego, el regalo de Dios es vida eterna. Y hay una pregunta que me hice que voy a tratar de contestarla con todos los asuntos que hablaré. Hay algunos enunciados que tomé para hoy y lo hice partiendo de una pregunta. Ayúdeme usted a mantener su atención para que al final pueda encontrar cómo la respuesta a esta pregunta fue alcanzada. Entonces tenemos la pregunta es ¿por qué hubo necesidad de que hubiera un plan de salvación? Parece que se repite la palabra, pero quise hacerlo de esa manera. ¿Por qué la necesidad de hacer un plan de salvación?
¿Por qué un plan? Hay objetivos que seguir. Y el objetivo primordial que seguir, el objeto a la vez de la expresión de amor es el hombre. Entonces, ¿quién es el hombre? ¿Qué representa el hombre? ¿Recuerdan ustedes la plática que tuvimos anteriormente cuando dijimos que el hombre cuenta con el aliento mismo del Altísimo? Ninguna criatura es tan importante como para insuflarle el aliento del Altísimo. Pero el hombre sí es importante, porque al hombre sí se le dio la misma vida del Altísimo. Partiendo de ahí, nos damos cuenta, yéndonos de así de antemano, nos vamos de una vez al final. Entonces, con razón, el Altísimo estuvo pensando en que era necesario un plan de salvación, porque lo que se había o lo que se estaba perdiendo era su misma vida. Me doy a entender, lo que se estaba perdiendo era su misma vida. ¿Cómo es posible que lo que nosotros le dimos vida esté sentenciado a una condenación? Me doy a entender con eso. No es posible que alguien que para mí representa todo el tesoro se exponga a una perdición. No hay ninguna razón para quedarnos inactivos. ¿Qué haría usted si se da cuenta que un hijo suyo ahorita, pensemos en las madres, en los padres, qué hacen si se dan cuenta que su hijo se expone a un riesgo? Ahorita mismo a usted se le olvida que estoy predicando, simplemente sale disparado a ver o atender a su pequeño. No es así. Entonces el padre no se va a quedar inactivo ante una situación. Si yo valgo para él algo porque tengo en mí su propia vida, entonces con razón él armó un plan de rescate. Nos está quedando claro, con razón. Entonces lo primero que pensé es que hay un plan de salvación por causa del propósito para la creación del hombre. Amén. Por eso hay un plan de salvación, porque hay un propósito para la creación del hombre. Al ir a la palabra misma nos damos cuenta que aparte de todo lo que ya dijimos, el ser humano fue creado para la alabanza de la gloria de Dios. De cómo es posible que algo que fue creado para la alabanza y gloria de Dios mismo esté siendo pisoteado por el mismo diablo. No se puede dejar así. Hay que actuar. Entonces el hombre es el mismo propósito o el objetivo por el cual hay que armar un proyecto. Y el proyecto se llama salvación. Así que el Eterno no se quedó allí, porque valoró que lo que está en juego es su criatura. Nos queda claro. Es su criatura la que está en juego. Así que tenemos que armar un proyecto que se llama salvación. Esto me lleva a pensar en lo siguiente. Si decimos que el por qué hubo necesidad de que haya un plan de salvación, y diríamos que lamentablemente por la desobediencia del ser humano hubo una separación entre el hombre y su creador. Entonces ya hay un problema allí. Hay un problema. La desobediencia trae como consecuencia separación entre el creador y su criatura. No podemos quedarnos así. Cuando un niño se pierde en la familia, ¿qué hacen los padres? Algún día aparece. ¿Eso dicen? No, se movilizan. Luego van y dan los avisos a donde convenga. Inmediatamente, y comienza en gran parte de nuestro entorno, comienza a haber una acción de rescate de aquella criatura de la cual hay aviso que está extraviado. ¿O no es así? Eso nos enseña mucho. Si un niño es buscado a través de las instituciones que están preparadas para eso, entonces a eso se le llama un plan. Ya las instituciones tienen planes que se encargan de hacer toda una dinámica, una logística bien preparada para tratar de encontrar a aquel que se nos perdió, que nunca sabíamos quién era. Pero que se comienza una búsqueda hasta que se da con la persona, viva o muerta, pero se encuentra. ¿Por qué se encuentra? Porque hay un plan. Entonces, si hay una separación entre Dios y el hombre,
Quiere decir que el hombre se está perdiendo, el hombre se ha extraviado, el hombre se ha perdido. Entonces, por eso mismo, la respuesta del Señor ante esa acción del hombre, ante la separación que hay entre el hombre y Dios, en este caso, si estamos hablando de un proyecto, es por eso. Si el hombre no se hubiera separado de Dios, no hubiera necesidad de un plan de salvación, porque el hombre está activo en una relación con Dios. Pero como el hombre se separó de Dios, hay que buscar un proyecto o un plan para atraerlo de nuevo. Espero que nos vaya quedando claro. Y siguiente, pensamos que en su condición caída, el ser humano había perdido la esperanza de vivir. Obviamente, bajo esa situación había caído bajo condenación. ¿Podría quedarse eso así? No se podría quedar así. Si el ser humano había perdido la esperanza de vivir, habría que buscar las formas de que eso se contrarrestara. Simple y sencillo. Habría que buscar las formas de que eso se contrarrestara. Fue por eso que hasta hoy, como es un plan del Señor, hasta hoy ha tenido mucho fruto y mucho resultado. Yo no soy de los primeros que empezaron a oír el Evangelio. Hay muchos que se han ido ya a la eternidad. Y en mi oración primordial de hoy, le daba gracias al Señor porque en la gran trayectoria de la historia de la salvación, hay muchos centenares, quizás millares que se han adelantado y están allá esperando el momento que la trompeta sea tocada para ellos resucitar de entre los muertos y junto a ellos nosotros que estemos en este tiempo podamos unirnos para adorar al que nos salvó en todas las edades. Entonces ha habido un proyecto porque cada vez que nace un ser humano nace bajo la sentencia de condenación o separación entre Dios y el hombre. Cada vez que nace un ser humano nace bajo esa sentencia. Cada vez que nace un ser humano, nace con la esperanza perdida de la vida. ¿Y saben por qué se los digo? No porque ellos tengan problemas. Si un niño se muere al nomás nacer, no se va a condenar, no se va a perder. Pero el problema es que como el niñito va creciendo, el niñito aprende lo que está en casa. Y muchas veces nosotros no hacemos las cosas correctas. Entonces nuestros niñitos heredan una naturaleza que está torcida. Y usted dirá, ¿y cómo lo sabe? Evaluando a unos niños en una ocasión, me recuerdo que mi esposa les dice a los niños, estaba dando las clases a los niños, y les dice, ¿saben? Pongan sus manitas así como las ponen en casa. Y oren con nosotros así como oran en casa. Y uno de los niños inocentemente dice, pastora, en la casa no oran. En mi casa no oran, dice una niñita. Entonces dicen que los niños y los que tienen problemas mentales descubren los secretos. Entonces, hay veces que nosotros perdemos a nuestros hijos, no les damos una orientación. Entonces ellos están expuestos a caer bajo la sentencia en la que cayó el hombre, en la sentencia de separarse de Dios y perder la vida, perder la esperanza de vida. Entonces tiene que haber un plan. Y en este plan Dios se las ingenia. ¿Por qué digo que se las ingenia? Porque llega un momento en el que los niños tienen razón, tienen uso de razón. Ya no por la culpa de los padres, los niños de repente aparecen en la puerta de la iglesia. Y recuerdo una vez a un niñito, como de unos 6 años tal vez, Giovanni, llega a la puerta de la iglesia y dice, hay culto. Y el niñito entró a la escuela dominical. Se dio cuenta que la escuela dominical estaba bonita y pidió permiso para llevar a sus padres, a su familia. Y después se convirtió en el salvador de su familia, porque toda la familia llegó a Cristo a causa del niñito. O sea, Dios tiene un plan de salvación. Dios tiene un proyecto y de alguna forma se la va ingeniando, porque necesita rescatar eso que está perdido. Rescatar a esa criatura que está con riesgo a ser separada entre él y esa criatura. Entonces dice Dios, voy a seguir alcanzando con ese plan. Y entonces los niños aún a pequeña edad resultan jalando a los padres a la iglesia. Entonces Dios salva al niño y Dios salva al padre, porque sin Jesús no hay esperanza de vida. Entonces
el Señor está buscando la dinámica porque quiere que las gentes, que las personas vuelvan al estado que habían tenido antes. Me llamó la atención pensar en esto siguiente, que es que Dios no podía quedarse de brazos cruzados ante la realidad de que el hombre se había desviado de su propósito al ser creado y que estaba expuesto a la perdición. Dios no se podía quedar de brazos cruzados y fue por eso que apareció allí el plan de salvación. Y esto es fantástico, mis hermanos, porque cuando pensamos nosotros en el gran milagro de la salvación, de verdad lo vemos como a un Dios activo, a un Dios expresándose, un Dios que está allí pendiente como la mamá está pendiente de sus pequeños, pendiente. Y yo lo ilustraba hoy de esta manera, estaba pensando en esto. Cuando digo no se queda de brazos cruzados, veo a una madre cerca de nosotros hoy y la madre está platicando aquí conmigo, pero tiene unos hijitos jugando alrededor. Eso es literal lo que les estoy hablando y me llamó la atención ese cuadro, porque la madre está platicando con nosotros, pero hace esto, y luego hace esto, y luego hace esto. A la dirección que sus pequeños se vayan, a esa dirección los ojos de la madre están yéndose, platicando con nosotros, pero pendiente de que sus peques están jugando. Tienen cosas en las manos que les pueden peligrar su vida. Pueden herirse o pueden tragarse algo que no es correcto. Entonces la madre no está platicando de brazos cruzados. La madre está pendiente de sus pequeños. Y es así ver a un Dios que no está dormido ante la realidad que vive el hombre. Es un Dios que no está dormido. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay un plan de salvación? Y la respuesta es porque Dios no se puede cruzar de brazos ante una realidad en la que vive el hombre desviado del propósito para el que fue criado y que en esa sentencia está expuesto a la perdición. Una madre no puede decir que se defienda, ya camina. No, aunque ya tenga el niño, y voy a ilustrarlo de otra manera, quiero usarlo práctico. Hay una madre que uno de sus hijos salió conmigo a hacer una comisión esta semana y esa madre está esperando, de hecho es una abuela, está esperando a su hijo que venga. A las 11:30 de la noche llegamos a la puerta de la casa. La madre o la abuela estaba esperando que el hijo tocara la puerta y cuando el hijo tocó a la puerta y ella se dio cuenta que era su nieto, abrió la puerta, alzó la mano al cielo la abuela y dijo gracias. Y le tiró un beso al Señor diciéndole, gracias porque ya vino mi hijo. Hermanos amados, estas figuras nos ayudan a nosotros a ilustrar cómo si un ser humano puede estar en una posición así, esperando a alguien que está afuera, corriendo peligros, ¿cómo no va a estar Dios cuando Él sabe exactamente qué le espera al ser humano? Entonces, así como el Padre, y dice Jesús, si ustedes que son malos se portan así con sus hijos, ¿cómo no lo hará Dios el Padre? Si el Padre es mucho más bueno que nosotros. Entonces, por eso es que hay un propósito y por eso es que hay un plan. El propósito para mí fue darme vida eterna. Ese plan aparentemente, o ese propósito aparentemente había fracasado con mi desobediencia, pero Dios no ha perdido de vista ese propósito. Él lo tiene activo y Él sabe que si me deja a mi deriva, yo me voy a perder. Entonces Él no se puede cruzar de brazos. Él está activo, pensando en el momento exacto para llamarle la atención a usted, que usted tenga lúcidos sus pensamientos y sus sentimientos y conectarlo a usted al propósito una vez más. Entonces, Él no se cruza de brazos, nunca, nunca, nunca. Él está buscando la forma. Y usted se va a dar cuenta, la forma puede ser un sueño, la forma puede ser una revelación, la forma puede ser un mensaje, la forma puede ser un susto, la forma puede ser un accidente, la forma puede ser una llegada a la escuela dominical. O sea, Él está activo con su plan porque para usted tiene un propósito. Él no está cruzado de brazos, no me funcionó, vaya pues, no.
Él se las ingenia, Él se las ingenia, se las ingenia, se las ingenia. ¿Por qué? Porque para Él, quien está afuera, tiene mucho valor, tiene mucho sentido, que hay que hacer lo que se pueda hacer. Hay que hacer lo que sea necesario hacer por aquella criatura que está en riesgo. ¿Sí se está entendiendo lo que estoy tratando de decir? Entonces no se va a cruzar de brazos. Por eso algunas veces hasta ya nos ofenden. Y yo tenía que dar un consejo hace poco. Yo le digo, disculpen que mis consejos al fin cansan. Y como que este venía de un lado donde era un consejo y se topa con el otro que le da un consejo. Va por allá y alguien le da un consejo, va y dice, ya me tienen chino. Todos se meten en mi vida. Entonces el caso no es nosotros. A mí no me importa la vida de ninguno. Pero a él sí le importa. Entonces él no se va a cruzar de brazos. Dice, de una, de otra o de otra forma tendrá que darse cuenta que estoy interesado en él. Por eso es que él tiene un plan y lo usa en las maneras que ni cuenta nos damos nosotros. Así que, mis hermanos, si pensamos en este proyecto, se necesitaba pagar un rescate, obviamente, y ese rescate no lo podría hacer ninguno de nosotros. Ninguno, mis hermanos, tiene tanto como para pagar el precio de la vida misma suya. Quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuánto vale su propia vida? Estoy hablando de la vida natural. ¿Cuánto vale? Si yo le preguntara a usted, es este niñito que tiene usted en casa, ¿cuánto ha invertido económicamente en criar ese niñito que tiene en casa a su corta edad? Si empezamos a hacer números, ¿cuánto costó la cesárea? ¿Cuánto costó la operación? ¿Cuánto costaron los prenatales? ¿Cuánto costaron los pañales? ¿Cuánto costó la medicina? ¿Cuánto costó esto? ¿Y cuánto costó lo otro? En plata, un niñito de 4 años lo tenemos elevadísimo en un precio. ¿O no es así? A la edad de 60 años, ¿cuánto cuesta una persona? ¿Cuántas tortillas se ha comido? ¿Cuántas tortillas dan por un quetzal? ¿Cuántos quetzales de tortillas se ha comido? ¿En serio? ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Y qué de todo eso hemos producido nosotros? ¿Se da cuenta que nada de todo eso hemos producido? Todo nos viene a la mano. Las tortillas, el maíz, no lo podemos producir nosotros. La tierra produce la comida. ¿Por qué? Nosotros tenemos forma para poder compensar lo que valemos nosotros. Entonces el Señor nos lo pone todo. Y como aunque nos puso todo, no alcanzamos a juntar la suma que valemos, entonces mandó a su hijo. Dijo, mi hijo sí puede pagar, porque es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la vida, y como es el dueño de la vida, puede dar su vida por los que la han perdido. Él se puede devolverle la vida a todos, porque Él es la fuente de vida. Había que pagar un precio. Y Él era el único que lo podía hacer, porque Él tenía recurso para poderlo hacer. Y lo hizo con voluntad. Amén, mis hermanos. Qué interesante suena. Dios el Padre, entonces, envió a Jesucristo, quien se constituyó en la persona idónea para asumir nuestra condición caída y tomar desde abajo la condición de nosotros. Y de esa forma, tomar nuestro lugar. Como si dijéramos, pues vamos a cambiarle nombre a este nombre vamos a transformárselo, ya no se llamará Gumersindo, ahora digamos el nombre de Jesús, ahora se llamará Jesús, porque en nombre de Gumersindo Jesús se va a presentar. Así que cuando digan, ¿y Gumersindo dónde está? Gumersindo ya no existe, Gumersindo ya murió, ahora quien está aquí soy yo. Y Jesús aparece con un cuerpo glorificado, santificado. Entonces, dijo Pablo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, porque Él se humilló y bajó hasta allá donde yo me encontraba y luego me elevó a un nivel de apreciación, porque Él sí podía hacerlo. Tenía el valor, el total en sus manos para pagar la suma de mi rescate. Por eso es que había que hacer un plan de salvación. Eso no se llevó así de la noche a la mañana, eso llevó trabajo. Usted ya sabe lo que pasó con el plan de salvación. La pena de muerte que había sobre nosotros fue pesada sobre los hombros de Jesús, así que Jesús mismo se constituyó
constituye entonces en la dádiva de Dios, que es salvación y vida eterna. Por eso dice Pablo, la paga del pecado es muerte. Diríamos de otra manera, por causa del pecado el hombre está sometido a la muerte, pero a causa de Cristo al hombre se le devolvió la vida. ¿Me quedó claro? El hombre estaba sentenciado a la muerte por su pecado, pero ahora a través de Cristo al hombre se le ha devuelto la vida. Eso es lo que significa entonces. Se necesitaba restaurar el propósito para mí. Gracias a la muerte de Cristo, yo pude volver a tener el regalo del principio, el regalo de la vida, la esperanza de vida. Así que mis hermanos, a través de Cristo, nosotros tenemos esperanza de vida. A través de Cristo nosotros somos salvos. La salvación, más que una palabra, es un plan de acción por medio del cual el Señor nos redime para consigo, nos rescata del riesgo donde habíamos caído y nos establece de nuevo, o nos restablece el derecho y el propósito para el cual existíamos de antemano. Quiero terminar con esto. Necesitamos, y quiero que por favor se grabe esto, necesitamos primero comprender el amor y propósito con el cual fuimos creados. Necesitamos valorar eso, comprender eso, el amor y propósito con el que fuimos creados, pero también el rumbo que el pecado le estaba dando a nuestra vida. Nosotros no nacimos para irnos al infierno, no nacimos para la condenación, pero el pecado ese rumbo le estaba dando a nuestra vida, ¿o no es así? El pecado nos está llevando a donde no teníamos proyección. Entonces necesitamos también comprender la acción salvadora de Cristo a nuestro favor. Esto, cuando entendamos o cuando comprendamos el amor y el propósito por el cual existimos, cuando comprendamos el rumbo que llevábamos sin Cristo, cuando comprendamos la acción salvadora de Cristo, esto seguramente nos debería motivar a vivir para Dios por haber sido salvos, ya que gracias a Jesucristo ahora tenemos esperanza de vida. Sin el plan de salvación otorgado por Dios, solo nos esperaría la muerte o condenación eterna. Entonces diríamos, ¿por qué hubo necesidad de un plan de salvación? Porque sin ese plan, solo nos esperaría la muerte y el castigo eterno. Entonces fue por eso que Dios armó un plan y lo sigue desarrollando. Y usted está aquí, usted está escuchando esta palabra no por ocurrencia suya. Usted no fue al culto porque le gusta la prédica, porque le gusta la iglesia. No, usted está aquí porque en el plan de Él usted cuenta. En el plan de Él usted es alguien importante. Para Él usted es más importante que cualquier otra cosa. Y por eso lo tiene aquí en este momento escuchando esta reflexión. Porque Él está diciendo a usted, tú eres tan importante para mí que yo hago cualquier cosa con tal de tenerte conmigo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues decirle gracias y prestarnos para que Él haga con nosotros lo que ha pensado hacer. Y al final recibamos la recompensa de haber puesto nuestros ojos en Él, porque todo aquel que creyera en Él no será avergonzado. Así que espero que usted tome esta palabra y se edifique a través de ella. Hubo un plan de salvación por causa suya, entonces. Esa sería la respuesta más directa. ¿Por qué hay un plan de salvación? Y usted tendrá que decir, por mí es que hay un plan de salvación. Dios tiene un plan para mí y es perfecto. Tengo que seguirlo aprovechando. Que la gracia del Señor sea con usted y que esta palabra nos ayude a revalorarnos lo importante que somos para el Señor. Padre, yo te doy gracias por esta reflexión. Sé que hay para nosotros un maravilloso plan. Gracias te doy porque nos has ayudado. Gracias por Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias porque tus planes son perfectos. Tus planes son maravillosos. Y hoy podemos decir con toda certeza, no hay Dios más grande, no hay Dios tan grande, no hay Dios que se le iguale al amor que tú tienes.
De verdad, nadie, no hay Dios que pueda tener ni siquiera existencia por sí mismo, como tampoco la expresión más maravillosa. Crearme con dignidad, crearme con propósito, y al haberme perdido, establecer un plan de rescate. Pero que ese plan funcionó al grado de que fui encontrado. Y ahora estoy en el camino de nuevo, gracias a que ese plan funcionó perfectamente y seguirá funcionando. Te pido, Señor, que todos aquellos que oigan la importancia que ellos tienen para ti, que puedan comprender el amor, el propósito con el que los creaste, que puedan comprender el rumbo que llevan si ellos siguen la influencia del pecado, que puedan comprender ese misterio de la salvación a través de Cristo Jesús, se puedan autodesafiar para vivir solamente para ti. Seguramente hay mucha razón para vivir para ti, y de esa manera podemos mostrar que somos agradecidos y estamos entendiendo de que somos afortunados. Gracias, Señor, por esta reflexión. Todo lo que decimos es con el fin de edificar nuestras vidas, pero esto gracias a tu intervención y a tu revelación. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendita sea tu palabra y bendito el propósito para el cual tú nos creaste y nos hablaste este día. Gracias por este tiempo de reflexión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Qué alegría, qué bendición. Y espero que usted también haya tomado este tiempo para su propia edificación. De mi parte quiero agradecerle por el tiempo que apartó para escuchar esta reflexión. Por mi parte será hasta otra ocasión, si el Señor así me lo permite. Entre tanto, le deseamos bendiciones de Dios. Amén.